Mi esposo contrató a un sicario para hacerme desaparecer y quedarse con todo mi dinero. Días después, yo fingí mi fallecimiento, y él nunca imaginó lo que yo fui capaz de hacer para vengarme de toda su maldad. María Johnson salía del edificio de su bufete de abogados con una sensación de logro, pero en su interior no lograba encubrir el malestar creciente que sentía. Había ganado un caso importante, uno que le aseguraba más prestigio y una bonificación sustancial. A su alrededor, los aplausos de sus colegas y las palmadas en la espalda parecían resonar con eco vacío. En su rostro había una sonrisa ensayada, pero su mente vagaba hacia Roberto, su esposo, quien en los últimos meses parecía haberse convertido en un extraño. Esa noche, María llegó a casa antes de lo habitual. La residencia, un elegante dúplex en un vecindario exclusivo, estaba en silencio. Las luces estaban encendidas en el salón, pero Roberto no estaba en su sillón habitual. Su abrigo estaba sobre el respaldo del sofá, y un vaso de whisky a medio terminar reposaba en la mesa de vidrio. «¿Roberto?», llamó con voz firme. Desde la cocina llegó el ruido metálico de una llave cerrando la puerta del refrigerador. Roberto apareció, impecable como siempre, con su camisa perfectamente planchada y el cabello peinado hacia atrás. Había algo en su sonrisa que hizo que a María se le formara un nudo en el estómago. «Llegaste temprano», dijo Roberto con un tono ligero, aunque sus ojos parecían medirla. «Cerré el caso antes de lo esperado. Pensé que podríamos cenar juntos, como antes», respondió ella, dejando su bolso en una silla y desabrochándose los tacones. Roberto hizo una pausa breve, como si evaluara la propuesta, y luego asintió. «Claro, déjame pedir algo. No he tenido tiempo de cocinar». Mientras Roberto tomaba su teléfono, María lo observaba con una mezcla de cariño y algo más oscuro. Esa expresión distante que él había adoptado recientemente la inquietaba. Las pequeñas mentiras que había detectado en sus palabras y la ausencia constante habían comenzado a erosionar la confianza que una vez fue el pilar de su matrimonio. Esa noche, mientras cenaban sushi frente al televisor, María intentó romper el hielo. «¿Cómo va el club? ¿Mucha gente últimamente?», preguntó, fingiendo desinterés. Roberto, ocupado en su plato, respondió sin mirarla. «Bien. La gente nunca deja de salir. Siempre hay algo que celebrar. Me alegra oír eso. Pareces estar tan ocupado últimamente, casi no te veo». Roberto levantó la vista por un instante. Una chispa de irritación cruzó su mirada antes de que la disfrazara con una sonrisa. «¿Y sabes cómo es esto? Trabajo duro ahora para que podamos estar tranquilos después». María asintió, pero su mente no estaba convencida. La cena terminó en un silencio incómodo. Cuando Roberto se retiró al dormitorio, ella se quedó en la sala con su laptop, supuestamente revisando correos. La curiosidad la empujó a mirar el teléfono de Roberto, que había dejado descuidadamente sobre la mesa. Ella sabía la contraseña, había un tiempo en que compartían todo sin reservas. María abrió el teléfono y navegó rápidamente por los mensajes recientes. Uno en particular capturó su atención, un intercambio con alguien guardado como P. El mensaje decía: «Todo listo para mañana. Recuerda que no puede haber errores». El corazón de María comenzó a latir más rápido. ¿De qué hablaban? El mensaje era críptico, pero había algo en su tono que la hacía sentir vulnerable. Roberto nunca había sido un hombre con secretos, o eso había creído. Cerró el teléfono de inmediato cuando escuchó los pasos de Roberto regresar. Él se detuvo en la puerta del salón y la miró con una expresión neutra. «¿Sigues trabajando?», preguntó con un tono que casi parecía acusatorio. «Y sí, un par de cosas que revisar», dijo María, cerrando la laptop apresuradamente. Roberto asintió y regresó al dormitorio sin decir más. Ella permaneció sentada en el sofá, sintiendo que la fachada de su matrimonio comenzaba a agrietarse. La sensación de ser observada la invadió, como si cada movimiento suyo estuviera siendo registrado. La tensión creció días después, cuando María y Roberto asistieron a una cena con amigos cercanos. En apariencia, todo parecía perfecto. Roberto era encantador, atento y conversador. Todos en la mesa admiraban lo bien que se complementaban como pareja. Pero a María no se le escapaba el modo en que Roberto evitaba cualquier contacto visual prolongado con ella. Durante la cena, Laura, la mejor amiga de María, notó que algo no estaba bien. Aprovechó un momento a solas en el baño para preguntar: «María, ¿todo está bien?
Has estado un poco distante esta noche. María dudó antes de responder, luchando por mantener su voz neutral. Claro, solo estoy cansada por el trabajo. Laura la miró fijamente, como si pudiera ver a través de su fachada. Sabes que puedes contarme lo que sea. Siempre he estado aquí para ti. Que lo sé, Laura. Gracias, respondió María, forzando una sonrisa antes de regresar a la mesa. Cuando la cena terminó, Roberto insistió en quedarse unos minutos más hablando con uno de los hombres del grupo, mientras María esperaba en el auto. Desde el asiento del pasajero, vio a Roberto conversando con un tono que parecía más serio de lo habitual. El hombre con quien hablaba le pasó un sobre y Roberto lo guardó rápidamente en el bolsillo interior de su chaqueta. De camino a casa, María intentó contener su ansiedad, pero no pudo evitar preguntar. ¿De qué hablaban tú y ese hombre? Roberto no apartó los ojos del camino mientras respondía con calma. De negocios del club. Nada que te interese. La frialdad en su respuesta golpeó a María como un balde de agua helada. Por primera vez en años, sintió que estaba completamente sola al lado del hombre con quien había construido su vida. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente, María se quedó despierta en la sala, sosteniendo una copa de vino y mirando la ciudad a través de la ventana. Los pensamientos se arremolinaban en su mente. ¿Qué estaba pasando con Roberto? ¿Qué significaban esos mensajes? La sensación de peligro era ineludible, pero no tenía pruebas concretas, solo su intuición, y eso no era suficiente para actuar. El sonido del teléfono de Roberto vibrando en la mesa la sacó de sus pensamientos. Esta vez, no lo dudó. Revisó la pantalla y vio un mensaje de P. Mañana es el día. No falles. El miedo y la confusión la invadieron. Decidió no confrontarlo, al menos no todavía. Necesitaba saber más antes de sacar conclusiones. Pero en lo más profundo de su ser, una verdad oscura comenzaba a emerger. Roberto no era el hombre que ella creía conocer. En ese momento, mientras la ciudad continuaba su rutina nocturna, María tomó la decisión de protegerse, aunque aún no sabía cómo. El hombre que dormía en la habitación contigua ya no era su esposo, era un enigma, y cada paso que ella diera desde entonces estaría marcado por un peligro que apenas comenzaba a vislumbrar. El sonido insistente del despertador llenó la habitación, pero María ya estaba despierta. Había pasado la noche en vela, incapaz de alejarse de los pensamientos que invadían su mente. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras del mensaje de P resonaban como un eco inquietante. Mañana es el día. No falles. Miró a Roberto, quien dormía plácidamente a su lado. La calma en su rostro contrastaba con la tormenta que ella sentía en su interior. La confianza que alguna vez había tenido en él se desmoronaba más con cada momento. María sabía que debía actuar, pero también sabía que un paso en falso podría costarle todo, incluso su vida. Al llegar a la oficina, María intentó concentrarse en sus casos. Su asistente, Elena, notó su distracción e hizo un comentario casual. Parece que no dormiste bien. ¿Todo está bien en casa? Solo un poco de estrés laboral, nada fuera de lo normal, respondió María, esforzándose por mantener su tono despreocupado. Elena asintió y salió de la oficina, pero sus palabras dejaron a María con un sentimiento amargo. Era tan obvio que algo estaba mal. ¿Podía Roberto notar que ella estaba cada vez más distante? Después de revisar documentos durante horas sin realmente prestarles atención, María tomó una decisión. Contrató a un investigador privado. Su reputación como abogada la había conectado con personas de confianza en diversas áreas, y el hombre que eligió, Martín Ramos, era conocido por su discreción. Cuando lo llamó, su voz temblaba ligeramente. Necesito tu ayuda. Es delicado, y no quiero que nadie se entere. ¿Puedes reunirte conmigo hoy? Y claro, señora Johnson. Dígame dónde y a qué hora. Esa misma noche, María se encontró con Martín en una cafetería discreta. Aunque estaba cubierta con una bufanda y gafas oscuras, temía que alguien pudiera reconocerla. Martín era un hombre de pocas palabras, pero su presencia inspiraba confianza. ¿Qué es lo que necesitas que investigue? Preguntó mientras sacaba un pequeño cuaderno para tomar notas. María titubeó antes de responder. Decirlo en voz alta hacía que todo se sintiera más real. Y es mi esposo. Creo que está planeando algo en mi contra. Ha estado actuando extraño, recibiendo mensajes sospechosos.
Necesito saber con quién se está reuniendo y qué está haciendo cuando no está en casa. Martín la miró con seriedad, tomando nota de cada detalle. Haré todo lo posible para obtener respuestas. Pero debes estar preparada para lo que pueda salir de esto. A veces la verdad es más oscura de lo que esperamos. María sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Días después, Martín le entregó su primer informe. María lo recibió en la oficina, cerrando la puerta con llave antes de abrir el sobre. Dentro había fotografías de Roberto reunido con un hombre robusto y con cicatrices en el rostro. Las imágenes mostraban a ambos hablando animadamente en un callejón detrás del club nocturno que Roberto dirigía. Había algo inquietante en la postura del hombre, en la forma en que estrechaba la mano de Roberto, como si cerraran un trato. Junto con las fotos, Martín incluyó información sobre el hombre. Paco Ruiz es miembro de una pandilla conocida por extorsiones y desapariciones. El corazón de María se hundió al leer su nombre. Paco tenía un historial que incluía cargos por secuestro, aunque nunca había sido condenado. La conexión entre él y Roberto era alarmante. María llamó a Martín inmediatamente. Su voz temblaba mientras le preguntaba: ¿por qué estaría mi esposo reuniéndose con alguien como él? No lo sé todavía. Pero hay algo más que debes saber, respondió Martín con cautela. He interceptado otra conversación entre ellos. Hablaron sobre el plan. No mencionaron detalles específicos, pero está claro que están organizando algo. Y no suena legal. La sangre de María se heló al escuchar esas palabras. Durante años había lidiado con criminales en su trabajo, pero nunca imaginó que algo así llegaría a su propia casa. La imagen de Roberto como el hombre amable y confiable con el que se había casado comenzaba a desmoronarse por completo. Esa noche, María intentó confrontar a Roberto. No podía ocultar su malestar por más tiempo. Durante la cena, lo observaba detenidamente, buscando alguna señal de culpabilidad. Roberto, como si notara su mirada inquisitiva, levantó una ceja y sonrió. ¿Qué pasa? Estás muy callada hoy. María decidió tantear el terreno. Me preocupa que trabajes demasiado en el club. No quiero que te metas en problemas con gente peligrosa. Roberto dejó su tenedor y la miró fijamente. Por un momento, su expresión pareció endurecerse antes de suavizarse nuevamente. ¿Por qué dirías eso? ¿Has escuchado algo? Preguntó con un tono que sonaba más defensivo de lo que él probablemente pretendía. No, nada. Solo quiero que estés bien. Sabes que siempre estoy aquí para ti. La sonrisa que le devolvió Roberto fue superficial, casi forzada. La conversación cambió rápidamente de tema, pero María sabía que algo en él había cambiado. Tal vez sospechaba que ella estaba averiguando cosas. La controversia llegó al día siguiente, cuando María recibió una llamada inesperada de Martín. El tono en la voz del investigador era urgente. Tenemos un problema. Parece que Roberto está sospechando de algo. Paco fue visto hablando con uno de mis hombres. Estoy seguro de que no fue casualidad. María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué significa eso? ¿Estoy en peligro? No estoy seguro. Pero si Roberto está al tanto de que lo estás investigando, podría acelerar su plan. Necesitas tener mucho cuidado. Y, María, creo que deberías considerar involucrar a la policía. El consejo resonó en su mente durante horas. A medida que pasaban los días, la tensión en su hogar se volvía insoportable. Roberto se mostraba más atento, casi como si intentara distraerla. Le llevaba flores, la invitaba a cenas románticas, pero María sabía que todo era una fachada. Detrás de esa amabilidad, había algo oscuro, algo que ella debía desenmascarar antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras María revisaba nuevamente los documentos de Martín, encontró un detalle que se le había escapado antes. Roberto había hecho transferencias sustanciales a una cuenta anónima semanas antes. Las fechas coincidían con sus reuniones con Paco. María sintió que el tiempo se le acababa. Su vida, su futuro, todo estaba en juego, y el hombre con quien compartía su cama podía ser su mayor amenaza. La tormenta que había comenzado con mensajes y reuniones clandestinas ahora estaba a punto de explotar. María sabía que la traición no solo era real, sino que podía ser mortal. El amanecer trajo consigo una decisión crucial para María. La noche anterior, después de horas de deliberación, había llegado a una conclusión.
ya no podía seguir sola. El peligro era inminente, y el instinto de supervivencia finalmente la empujó a cruzar una línea que nunca pensó que tendría que cruzar. Esa mañana, con una mezcla de miedo y determinación, se dirigió al departamento de policía. En la estación, el detective a cargo, Daniel Gómez, era un hombre experimentado, conocido por su paciencia y su habilidad para lidiar con casos complicados. Cuando María entró en su oficina, él la saludó con una mirada que mezclaba respeto y curiosidad. Sabía quién era, su nombre era conocido en los círculos legales, y no podía ignorar el aire de tensión que emanaba de ella. «Señora Johnson, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó Gómez mientras indicaba el asiento frente a su escritorio. María respiró hondo antes de responder. Cada palabra que estaba a punto de decir la acercaba un paso más a la verdad, pero también al peligro. «Y creo que mi esposo está planeando asesinarme», soltó de golpe, sin adornos, sin rodeos. El silencio que siguió fue opresivo. Gómez la miró fijamente, evaluando sus palabras y su expresión. «¿Tiene pruebas de lo que está diciendo?», preguntó con un tono calmo pero firme. María abrió su bolso y colocó sobre el escritorio el informe de Martín, las fotografías y los mensajes que había encontrado en el teléfono de Roberto. Gómez tomó su tiempo revisando los documentos, asintiendo ligeramente mientras leía. «Esto es serio. Si lo que está diciendo es cierto, necesitamos actuar con cuidado. Un movimiento en falso y podría alertarlo». «¿Está dispuesta a colaborar con nosotros?», preguntó Gómez, mirando a María directamente a los ojos. «Haré lo que sea necesario para detenerlo. Pero necesito asegurarme de que no pueda escapar. Si se entera de que sé algo, no sé qué podría hacerme», respondió María con voz temblorosa. El plan comenzó a tomar forma esa misma tarde. Gómez reunió a su equipo y discutieron las posibles estrategias. La prioridad era conseguir pruebas más contundentes que pudieran sostenerse en un tribunal. Aunque las grabaciones y las fotografías eran un buen comienzo, necesitaban una confirmación explícita de las intenciones de Roberto. Para eso, decidieron infiltrar a un informante en las reuniones entre él y Paco. María observaba en silencio mientras los agentes discutían los detalles. La sensación de estar en el centro de una operación policial era surrealista, pero sabía que no tenía otra opción. Su seguridad dependía de ellos. «¿Qué pasará si descubren al informante?», preguntó María, incapaz de ocultar su preocupación. «Es un riesgo que siempre existe, pero estamos preparados para manejarlo. Nuestro trabajo es asegurarnos de que usted esté protegida en todo momento», respondió Gómez con un tono tranquilizador. Aunque las palabras del detective intentaban ofrecer consuelo, María no podía ignorar la inquietud que crecía dentro de ella. Todo en lo que había creído durante años, su matrimonio, su vida, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Días después, la policía logró colocar al informante, un hombre llamado Ernesto, en el círculo de confianza de Paco. Ernesto, con su apariencia ruda y su habilidad para ganarse la confianza de hombres peligrosos, comenzó a trabajar como un supuesto colaborador en las operaciones de Paco. Las primeras grabaciones que entregó revelaron detalles alarmantes. En una conversación capturada, Paco y Roberto hablaban abiertamente sobre el plan. «Todo está listo. Solo falta que ella confíe en la rutina. No sospecha nada, es demasiado ingenua», decía Roberto en un tono frío que María apenas reconocía como el de su esposo. «¿Estás seguro de que no habrá problemas?». «No quiero que algo salga mal y termine salpicándonos», respondió Paco con un tono de advertencia. «Confía en mí. Todo saldrá según lo planeado. Para cuando alguien se dé cuenta, será demasiado tarde». María escuchó la grabación en la oficina de Gómez, con las manos apretadas sobre su regazo. Cada palabra era un puñal que atravesaba la imagen que ella había construido de Roberto. Sentía una mezcla de miedo y furia, pero sobre todo una profunda tristeza. Ese hombre, el mismo que le había prometido amor eterno, ahora hablaba de su vida como si fuera un mero obstáculo que debía eliminarse. «Y esto es suficiente para seguir adelante con la operación», dijo Gómez mientras apagaba la grabadora. «Pero necesito que sepa que será peligroso». «¿Está segura de que quiere continuar?». María levantó la mirada, sus ojos llenos de determinación. «No hay marcha atrás. Si no lo detenemos ahora, terminará por cumplir su objetivo». La controversia llegó cuando el equipo decidió que María debía participar activamente en la operación. La idea era grabar una conversación entre ella y Roberto, donde ella,
sin confrontarlo directamente, lo empujara a revelar más detalles de su plan. Gómez sabía que era un riesgo, pero también era la mejor forma de obtener una confesión directa. María estaba aterrada. La idea de enfrentarse a Roberto sabiendo lo que planeaba era abrumadora. Pero su miedo se transformó en ira al recordar las grabaciones. Él la veía como un objeto descartable, como un obstáculo que debía eliminarse. No estaba dispuesta a permitirlo. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, María lo recibió con una sonrisa ensayada. La policía había instalado un micrófono oculto en su collar, y cada palabra sería transmitida en tiempo real al equipo de Gómez. Te he extrañado, Roberto. Siento que últimamente hemos estado tan distantes, dijo María mientras servía 2 copas de vino. Roberto parecía desconcertado por su actitud, pero se acomodó en el sofá y aceptó la copa. He estado ocupado con el trabajo. ¿Sabes cómo es esto?, respondió con un tono casual. A veces me pregunto si todo esto vale la pena. Tanto esfuerzo, tantas horas lejos el uno del otro. Solo quiero que estemos bien, como antes. Roberto la miró con una mezcla de cautela y algo más oscuro. Durante unos segundos, el silencio llenó la sala. Estamos bien, María. No tienes de qué preocuparte, dijo finalmente, aunque su tono carecía de calidez. María sintió que su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener la compostura. Solo quiero que sepas que confío en ti. Siempre lo he hecho. No importa lo que pase, estoy aquí para ti. Las palabras estaban cargadas de un doble sentido que no pasó desapercibido para Roberto. Aunque no respondió inmediatamente, su mirada era intensa, casi como si tratara de descifrar las verdaderas intenciones de María. Cuando subieron al dormitorio, Roberto la abrazó más fuerte de lo habitual. María sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero no se apartó. Sabía que cada momento que pasaba era un juego peligroso, y la mínima señal de debilidad podría poner en peligro todo el plan. En su interior, María sabía que lo peor estaba por venir. Pero también sabía que estaba dispuesta a enfrentarlo. Su vida ya no le pertenecía solo a ella, ahora era parte de una lucha más grande, una lucha por sobrevivir y recuperar su libertad. Horas después, el plan de María y Gómez comenzaría. La noche estaba oscura y silenciosa cuando María se reunió con el equipo policial en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Las luces de las linternas iluminaban el espacio apenas lo suficiente para revelar la escena. Un equipo técnico revisaba cámaras, maquillaje y equipos de grabación. El detective Gómez, con una expresión grave, repasaba los detalles de la operación. Y esto es lo que haremos, dijo Gómez mientras señalaba un plano sobre una mesa improvisada. Necesitamos que todo parezca un accidente real. La clave será capturar la reacción de Roberto. Si reacciona como creemos que lo hará, tendremos suficiente para atraparlo. María, de pie junto a la mesa, asintió con la mandíbula apretada. Cada palabra que escuchaba le recordaba lo surrealista de la situación. Ella no solo era la víctima, ahora era una pieza clave en una trampa diseñada para desenmascarar al hombre que alguna vez había amado. Horas más tarde, el almacén se transformó en un escenario de caos cuidadosamente coreografiado. Los maquilladores trabajaron con precisión para crear heridas falsas en el cuerpo de María. Su rostro quedó cubierto de cortes y sangre artificial, y sus manos temblaban mientras miraba su reflejo en un espejo roto. Y esto es necesario, María, dijo el técnico de efectos especiales mientras ajustaba los detalles en su piel. Su tono era profesional, pero sus palabras no lograban calmarla. María respiró hondo y apartó la mirada. No quería ver la imagen de sí misma como una víctima, no cuando estaba luchando por mantenerse fuerte. El plan era sencillo en teoría, pero cada paso estaba cargado de incertidumbre. La operación se llevaría a cabo en una carretera poco transitada cerca de la ciudad. La policía simularía un accidente automovilístico en el que María sería la única involucrada. Un auto destrozado, señales de derrape en el asfalto y un cuerpo inmóvil, todo debía ser convincente. El equipo se movió con precisión, instalando cámaras ocultas en los alrededores. María estaba acostada en el suelo, cubierta por una sábana, mientras los técnicos revisaban los últimos detalles. El detective Gómez se arrodilló junto a ella y le habló en voz baja. ¿Estás segura de esto, verdad? Todavía podemos detenernos. Y no hay otra opción. Esto tiene que funcionar, respondió María, aunque su voz temblaba ligeramente. Gómez asintió y se levantó.
María cerró los ojos y trató de calmar su respiración. Podía escuchar los sonidos de los autos en la distancia y el murmullo del equipo trabajando. Cada segundo se sentía como una eternidad. Cuando todo estuvo listo, Gómez hizo una llamada anónima al club nocturno donde trabajaba Roberto. El mensaje era claro: María había sufrido un accidente y estaba en estado crítico. La reacción de Roberto sería la clave. Si realmente estaba involucrado en un complot contra ella, su respuesta lo delataría. Desde una camioneta cercana, el equipo policial monitoreaba las cámaras. María, todavía inmóvil en el suelo, tenía un pequeño micrófono oculto que capturaría cualquier palabra que se dijera cerca de ella. Gómez miraba las pantallas con el ceño fruncido, esperando la llegada de Roberto. Cuando Roberto llegó al lugar, su auto frenó bruscamente en medio de la carretera. Salió apresuradamente, pero en lugar de correr hacia el supuesto accidente, se quedó parado a unos metros, observando. La expresión en su rostro era difícil de leer, no había desesperación ni preocupación genuina, solo una calma fría. ¿Que esto es todo?, murmuró para sí mismo, pero su voz fue captada por los micrófonos. El equipo en la camioneta contuvo el aliento. Roberto se acercó lentamente al cuerpo de María, sus pasos resonando en la noche. «Así que al final, no tuve que mover un dedo», dijo con una sonrisa torcida. Sus palabras eran como un cuchillo que cortaba el aire. Luego sacó su teléfono y marcó un número. «Paco, todo está hecho. No fue como planeamos, pero resultó mejor. Ahora es solo cuestión de tiempo antes de que las cosas se calmen y podamos seguir adelante». En la camioneta, Gómez hizo un gesto hacia los agentes. Era suficiente. Las grabaciones de audio y video confirmaban lo que habían sospechado todo el tiempo. Roberto no solo no mostraba remordimiento, sino que parecía estar celebrando. Los agentes se movieron rápidamente, rodeando a Roberto antes de que pudiera reaccionar. Él trató de resistirse, pero fue inmovilizado con facilidad. María, aún en el suelo, abrió los ojos lentamente y se incorporó con la ayuda de un oficial. Su cuerpo temblaba, pero no por el frío de la noche, sino por la intensidad del momento. Roberto la miró con incredulidad mientras era esposado. «Tú. Esto es una trampa. No puedes hacerme esto», y gritó, su voz llena de rabia. María se acercó lentamente, manteniendo la mirada fija en él. Había lágrimas en sus ojos, pero también una fuerza que Roberto nunca había visto antes. «Tú me hiciste esto, Roberto». «Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias», dijo con firmeza. Roberto intentó hablar, pero los agentes lo empujaron hacia el auto policial. Su figura desapareció en la oscuridad, dejando a María de pie junto al escenario falso del accidente. Gómez se acercó a ella y colocó una mano en su hombro. «Hiciste lo correcto. Esto no será fácil, pero estás a salvo ahora». María asintió, aunque no estaba segura de si esas palabras eran ciertas. Había ganado una batalla, pero el precio que había pagado era más alto de lo que podía soportar en ese momento. Miró el auto destrozado y las cámaras, preguntándose si alguna vez podría recuperar la vida que había perdido. Mientras la operación llegaba a su fin, un oficial se acercó con un teléfono en la mano. «María, hay algo que debería escuchar». Era un mensaje de voz dejado por Paco. Su tono era burlón, casi como si supiera que lo estaban grabando. «Y creen que todo terminó, pero esto no es más que el principio. Roberto no estaba solo, y ustedes tampoco lo estarán». El mensaje dejó a todos en silencio. Gómez frunció el ceño y miró a María. «Esto no ha terminado. Tendremos que estar preparados para lo que venga». María miró a la distancia, sintiendo que su lucha apenas comenzaba. Las sombras que rodeaban a Roberto eran más profundas de lo que había imaginado, y ahora sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Horas más tarde, la tensión en la sala de interrogatorios era palpable. Roberto estaba sentado al otro lado de la mesa, esposado y con la mirada fija en el suelo. Su expresión alternaba entre la ira contenida y una fría indiferencia. En el espejo bidireccional, María observaba la escena junto al detective Gómez. Aunque sabía que estaba segura, la presencia de Roberto a unos metros de distancia la llenaba de un temor visceral que luchaba por controlar. «Necesitamos que hable, pero no será fácil», murmuró Gómez, cruzándose de brazos mientras estudiaba a Roberto a través del cristal. «Es inteligente y sabe que cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra.
Lo conozco. Jugará a ser el hombre inocente, el esposo traicionado. Pero sabemos lo que es, respondió María, con una firmeza que ocultaba la tormenta en su interior. Gómez asintió antes de entrar en la sala, dejando a María detrás del cristal. Ella sabía que este momento sería decisivo, pero eso no hacía que fuera más fácil. Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba los puños, intentando controlar la mezcla de emociones que amenazaban con abrumarla. Dentro de la sala, Gómez colocó una grabadora en la mesa y se sentó frente a Roberto. Entonces, Roberto, ¿quieres explicarme por qué estabas celebrando la muerte de tu esposa en lugar de preocuparte por ella? Roberto levantó la vista lentamente, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No sé de qué estás hablando. Me llamaron diciendo que había tenido un accidente. Llegué al lugar y, para mi sorpresa, todo era un espectáculo montado. Deberías estar interrogando a ella, no a mí. Tenemos pruebas, Roberto. Grabaciones, mensajes, transferencias bancarias. Todo apunta a que planeaste eliminar a María. Y no estaba solo. Queremos los nombres de tus cómplices. Roberto se inclinó hacia adelante, su voz baja y cargada de veneno. Pruebas circunstanciales. Nada que no pueda desmontar un buen abogado. Y en cuanto a mis cómplices, no sé de qué estás hablando. Quizás deberías buscar entre las personas en las que confía María. Tal vez ella no es tan inocente como quiere hacerte creer. Gómez mantuvo la calma, pero María, detrás del cristal, sintió que su corazón latía con fuerza. La manipulación de Roberto era calculada, y su habilidad para girar la narrativa era aterradora. Por un instante, recordó por qué se había enamorado de él, su carisma, su seguridad. Ahora, esas mismas cualidades eran las que lo hacían tan peligroso. Más tarde, en una sala aparte, María se sentó frente a Gómez y el equipo de investigación. Sobre la mesa había un informe detallado con las grabaciones de Roberto y su historial financiero. Cada página era un recordatorio de cómo había vivido con un hombre que la había traicionado de las maneras más profundas. Paco es nuestra prioridad ahora. Sabemos que estaba involucrado en el plan, pero ese mensaje de voz que dejó implica que hay más personas en juego. Esto podría ser más grande de lo que pensamos, dijo Gómez mientras señalaba las notas en el informe. ¿Qué significa eso para mí? ¿No basta con atrapar a Roberto?, preguntó María, su voz cargada de cansancio. Roberto es solo una pieza. Si Paco tiene más aliados, podrían intentar algo contra ti. Necesitamos garantizar tu seguridad mientras seguimos investigando. María asintió, aunque la idea de vivir bajo vigilancia constante la hacía sentir aún más atrapada. Había soñado con el momento en que Roberto fuera detenido, pensando que sería el final de su pesadilla. Pero ahora se daba cuenta de que era solo el comienzo. Esa noche, en la soledad de una habitación segura proporcionada por la policía, María intentó procesar todo lo que estaba sucediendo. Las paredes eran frías y desprovistas de cualquier decoración, un contraste abrumador con el hogar que había compartido con Roberto. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo su teléfono en las manos. Decidió llamar a Laura, su mejor amiga. Necesitaba una conexión humana, alguien que no estuviera relacionado con la operación policial ni con los horrores que la rodeaban. Laura, soy yo, dijo, su voz temblando levemente. María. He estado tan preocupada. No he sabido nada de ti desde todo lo que salió en las noticias. ¿Estás bien? No lo sé. Todo se siente tan irreal. Roberto está bajo custodia, pero todavía hay tanto que no entiendo. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre él, se ha desmoronado. Laura hizo una pausa antes de responder, su tono lleno de preocupación. Quiero estar contigo, María. Dime dónde estás y voy a verte. No puedo. Estoy en un lugar seguro. La policía dice que todavía podría estar en peligro. ¿Y en peligro? ¿Qué más podría pasar?, preguntó Laura, su voz subiendo un poco de tono. No lo sé. Roberto no estaba solo. Hay más personas involucradas, y no tengo idea de quiénes son ni de qué son capaces. Laura permaneció en silencio, y cuando finalmente habló, su voz era firme. Que eres más fuerte de lo que crees, María. Has sobrevivido a todo esto. Y no estás sola. No dejes que él ni nadie más te hagan sentir lo contrario.
Las palabras de Laura le ofrecieron un consuelo momentáneo, pero la sensación de amenaza no desapareció. Colgó la llamada y se recostó en la cama, cerrando los ojos con fuerza. Aunque estaba rodeada de paredes seguras, se sentía más vulnerable que nunca. Al día siguiente, llegó un giro inesperado. Gómez llamó a María a la comisaría para mostrarle una nueva grabación. Ernesto, el informante que había infiltrado el círculo de Paco, había captado una conversación crucial. Están buscando terminar lo que Roberto no pudo hacer. Quieren callarla para siempre antes de que pueda testificar, dijo Gómez, su tono más grave que de costumbre. ¿Por qué? Ya tienen a Roberto. ¿Qué más quieren? Preguntó María, su voz llena de incredulidad. Que esto no es solo sobre ti. Parece que hay otros negocios en juego, y tu testimonio podría exponerlos. Para ellos, eres un problema que necesita desaparecer. Las palabras de Gómez golpearon a María como una ráfaga de viento helado. No solo estaba enfrentando a Roberto, sino a una red de personas dispuestas a todo para proteger sus intereses. El miedo y la rabia se mezclaron en su interior, pero en lugar de paralizarla, encendieron algo más profundo, una determinación feroz por sobrevivir y llevar a todos ellos ante la justicia. Haremos lo necesario para protegerte. Pero esto significa que las cosas podrían ponerse aún más peligrosas antes de que termine, dijo Gómez, mirándola directamente. No me importa lo que cueste. No voy a dejar que me silencien. Ellos jugaron conmigo, pero ahora jugaré con ellos, respondió María, con una intensidad en su voz que sorprendió incluso al detective. La guerra no había terminado. Apenas estaba comenzando. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la comisaría. Dentro, la atmósfera estaba cargada de tensión. María estaba sentada en una sala de conferencias, rodeada por un equipo de policías que repasaban los detalles de la siguiente fase de la operación. El mensaje captado por Ernesto había cambiado las reglas del juego. Ahora no solo se trataba de acusar a Roberto, sino de desmantelar toda la red que estaba detrás de él. El detective Gómez se levantó de la silla y recorrió la sala con pasos firmes. Sus ojos se detuvieron en María, quien lo miraba fijamente, buscando en él alguna certeza de que todo esto terminaría pronto. María, esto es lo que haremos, dijo Gómez con un tono grave. Ernesto nos ha dado información clave sobre la ubicación de una reunión entre Paco y el resto de sus aliados. Será en un almacén a las afueras de la ciudad. Creemos que planean discutir cómo eliminarte y garantizar que Roberto no hable. María tragó saliva. Cada vez que escuchaba la palabra eliminarte, sentía que algo se rompía dentro de ella. Pero no podía mostrar debilidad, no cuando estaba tan cerca de enfrentar a quienes habían intentado destruirla. ¿Qué necesitan que haga?, preguntó, su voz firme a pesar de la ansiedad que la consumía. Gómez negó con la cabeza. No quiero que estés cerca de esa reunión. Es demasiado peligroso. Que esto no se trata solo de ustedes. Este es mi problema. No pienso quedarme sentada mientras otros arriesgan sus vidas por algo que yo empecé, respondió María, levantándose de su silla. La sala quedó en silencio. Gómez la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que discutir con ella era inútil. Bien. Pero esto no es negociable, estarás bajo nuestra protección directa. Y si algo sale mal, tu seguridad será nuestra prioridad. Esa noche, el equipo se preparó para la operación. En un vehículo camuflado, María y Gómez esperaban a una distancia prudente del almacén. Desde su posición, podían ver las luces parpadeantes y las figuras entrando y saliendo del edificio. Ernesto ya estaba adentro, equipado con un micrófono oculto que transmitía todo en tiempo real. Y ya están aquí. Paco está con 2 hombres más, informó Ernesto a través de la radio. Su voz sonaba calmada, pero María sabía que cada palabra estaba cargada de riesgo. Desde el vehículo, María escuchaba la conversación con atención. Paco estaba hablando, y su tono era tan frío como lo había imaginado. No podemos arriesgarnos. Ella ya ha hecho demasiado ruido. Si llega a testificar, no solo nos hundirá a nosotros, sino a todos los demás. Necesitamos terminar esto, y rápido. Uno de los hombres respondió, su voz áspera y llena de desconfianza. ¿Y si la policía ya sabe demasiado? Puede que no sea tan fácil como crees. Por eso tenemos un plan, replicó Paco. Ya están los hombres listos.
Solo es cuestión de esperar el momento adecuado. María sintió que el aire en sus pulmones se hacía más pesado. Estaban hablando de ella como si fuera un objeto, un obstáculo que debía eliminarse para su conveniencia. La rabia creció dentro de ella, pero no podía dejar que la dominara. Necesitaba pensar con claridad. Gómez dio la señal para que su equipo se moviera. Varios vehículos policiales rodearon el almacén, bloqueando todas las salidas. En el interior, Ernesto mantuvo su papel, fingiendo sorpresa cuando los agentes irrumpieron con armas en alto. ¡Alto, policía! ¡Todos al suelo!, gritó uno de los oficiales mientras la tensión explotaba en el lugar. Paco y sus hombres intentaron resistirse. Uno de ellos disparó hacia los agentes, desatando un intercambio de fuego que resonó en todo el edificio. Desde el vehículo, María escuchaba los disparos, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Gómez, sentado junto a ella, monitoreaba la operación con una radio en la mano. «Tenemos 2 detenidos. Paco está resistiéndose, pero no irá muy lejos», informó uno de los agentes. El enfrentamiento continuó por varios minutos hasta que los policías lograron someter a Paco y a los otros hombres. Cuando todo terminó, el silencio llenó el espacio, roto solo por el sonido de las esposas cerrándose y las órdenes de los agentes. Paco fue llevado a la comisaría, donde lo colocaron en una celda separada de Roberto. María, todavía procesando la intensidad de la operación, decidió verlo. Gómez trató de convencerla de que no lo hiciera, pero ella insistió. Necesitaba enfrentarse a él, verlo cara a cara y entender qué clase de monstruo había estado conspirando contra su vida. Cuando María entró en la sala de interrogatorios, Paco la miró con una sonrisa burlona. No había arrepentimiento en su rostro, solo desprecio. «Así que la princesita se cree fuerte ahora», dijo Paco con un tono sarcástico. «¿Crees que porque atraparon a Roberto y a mí, esto se acabó? No tienes idea de lo que has empezado». «Sé exactamente lo que he empezado. Y también sé que tú y tus aliados van a pagar por todo el daño que han hecho», respondió María, con una firmeza que sorprendió incluso a Gómez, que observaba desde fuera. ¿Aliados?, se burló Paco. «¿Crees que esto se trata solo de mí y Roberto? Hay gente mucho más grande que nosotros, gente que no dudaría en destruirte si sigues metiendo las narices donde no te llaman». María lo miró fijamente, dejando que sus palabras se hundieran. No iba a permitir que Paco la intimidara. «Entonces ellos también caerán. Porque no voy a detenerme hasta que todo esto termine», dijo antes de levantarse y salir de la sala. Esa noche, mientras María regresaba a su habitación segura, la sensación de peligro no desapareció. Sabía que había ganado una batalla importante, pero las palabras de Paco seguían resonando en su mente. Esto no había terminado. Había más personas involucradas, más secretos que descubrir. Y aunque el camino era aterrador, estaba decidida a enfrentarlo. Miró por la ventana, observando las luces de la ciudad en la distancia. Estaba más sola que nunca, pero también más determinada. No era solo por ella. Era por todas las personas que alguna vez habían sido silenciadas, por aquellos que no habían tenido la oportunidad de luchar. Y sabía que no iba a detenerse hasta que la verdad saliera a la luz. La luz de los monitores iluminaba la pequeña sala donde el equipo de investigación repasaba las últimas grabaciones obtenidas tras la captura de Paco. En los audios se escuchaban nombres, direcciones y fragmentos de conversaciones que revelaban un entramado más grande de lo que nadie había anticipado. Cada palabra dejaba claro que la red de corrupción y crimen organizado no terminaba con Roberto y Paco. Había algo más profundo, una estructura diseñada para operar en las sombras. María estaba sentada junto a Gómez, sintiendo el peso de cada revelación. Por momentos, la rabia y el miedo la asfixiaban, pero sabía que retroceder no era una opción. «Tenemos nombres nuevos. Algunos de ellos están vinculados a empresas y contratos gubernamentales. Esto no es solo un caso de intento de homicidio, María. Esto podría ser el inicio de algo mucho más grande», dijo Gómez mientras señalaba la pantalla. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó María, su voz contenida pero con un tono de urgencia. «Lo primero es protegerte. Estás en la mira, no solo por ser el objetivo inicial, sino porque ahora saben que tienes información suficiente para hundirlos». María asintió, aunque la sensación de peligro constante ya no era nueva para ella. Miró la pantalla, donde un nombre en particular resaltaba en los registros: David Velasco. La imagen del hombre,
con su rostro pulcro y su porte elegante, la golpeó como un relámpago. Velasco no solo era un empresario influyente con conexiones políticas, también era su padrastro. El aire pareció volverse más denso mientras María procesaba el descubrimiento. La relación con Velasco siempre había sido distante, marcada por su actitud fría y controladora, pero nunca imaginó que pudiera estar implicado en algo así. Velasco no puede estar involucrado, murmuró, más para sí misma que para Gómez. ¿O lo conoces? Preguntó Gómez, notando el cambio en su expresión. María asintió lentamente. Es mi padrastro. Estuvo casado con mi madre durante años. Siempre fue un hombre reservado, controlador, pero no creí que fuera capaz de esto. El silencio que siguió fue tenso. Gómez la miró con seriedad, evaluando lo que acababa de escuchar. Esto complica las cosas. Si Velasco está involucrado, significa que esto es personal. Necesitamos actuar rápido antes de que haga algo para cubrir sus huellas. La urgencia de la situación llevó al equipo a intervenir las comunicaciones de Velasco. Lo que escucharon confirmó lo peor. En una de las llamadas captadas, Velasco hablaba con alguien cuya voz María reconoció de inmediato, su madre. Todo se está complicando. María está demasiado involucrada. No podemos dejar que esto salga a la luz, o terminará hundiéndonos a todos, decía Velasco con un tono autoritario. Te lo advertí, David. Te dije que debíamos actuar antes. Pero dudaste, y ahora todo está fuera de control, respondió su madre con una frialdad que a María le resultó escalofriante. María sintió como el suelo bajo sus pies parecía desmoronarse. Su propia madre, la mujer que debería protegerla, estaba compinchada con Velasco en un plan que buscaba destruirla. Y no puede ser, dijo en voz baja, sus manos temblando mientras escuchaba el resto de la conversación. Todavía podemos solucionarlo, continuó Velasco. Si logramos que desaparezca antes de que testifique, todo se calmará. Roberto ya está fuera del juego. Ahora ella es el único obstáculo. María apartó la vista de la pantalla, incapaz de seguir escuchando. Gómez la miró con preocupación, colocando una mano en su hombro. Sé que esto es mucho, pero necesitamos que te mantengas fuerte. Lo que acaban de decir es suficiente para incriminarlos a ambos. Podemos actuar, pero será arriesgado. ¿Mi madre? Dijo María, su voz apenas un susurro. Todo este tiempo, ella sabía, ella estaba con ellos. Vamos a detenerlos. Esto no se trata solo de ellos. Esto es por todo lo que has pasado. No dejaremos que esto quede impune. Esa noche, el equipo organizó una redada en la mansión de Velasco, donde creían que aún tenía documentos incriminatorios. La operación estaba cargada de tensión, no solo por la magnitud del caso, sino por las implicaciones personales para María. Ella estaba en una camioneta cercana, observando a través de las cámaras en tiempo real. Cuando los agentes irrumpieron en la propiedad, encontraron a Velasco y a su madre en una acalorada discusión. Los documentos estaban sobre una mesa, evidenciando contratos, transferencias y una red de actividades ilegales. Esto es un error. No tienen nada contra mí. Y gritó Velasco mientras los agentes lo esposaban. ¿Y qué van a hacer con ella? ¿Arrestar a una madre por proteger a su hija? Y dijo su madre, con una sonrisa amarga mientras señalaba a los policías. Desde la camioneta, María observaba la escena con el corazón roto. Gómez se acercó y le preguntó si quería entrar, pero ella negó con la cabeza. No puedo verla ahora. No puedo enfrentarla. Horas después, en la comisaría, Velasco y su madre fueron colocados en celdas separadas. María, aunque agotada emocionalmente, decidió enfrentarla. Caminó lentamente hacia la sala de interrogatorios, donde su madre estaba sentada, con las manos esposadas y una mirada de cansancio. ¿Por qué?, preguntó María, su voz quebrándose. Su madre levantó la vista, sus ojos mostrando una mezcla de tristeza y frialdad. Dice lo que tenía que hacer. Velasco me prometió que estaríamos seguras, que tú estarías segura. No imaginé que todo llegaría tan lejos. ¿Segura? Querías destruirme, respondió María, sus palabras llenas de rabia. Y no lo entiendes. No puedes entenderlo. Todo lo que hice fue por nosotras. Pero te convertiste en un problema, María. No dejaste otra opción.
María sintió como las lágrimas corrían por su rostro, pero no podía detenerlas. Miró a su madre por última vez antes de salir de la sala, dejando tras de sí un silencio que parecía eterno. Esa noche, mientras el equipo revisaba los documentos incautados, Gómez se acercó a María y le ofreció una taza de café. Hoy diste un paso importante. Esto no va a ser fácil, pero estamos más cerca de terminar con esto. María asintió, aunque las palabras de consuelo apenas hacían mella en su dolor. Había perdido a su madre, no solo físicamente, sino emocionalmente. El enemigo no solo había estado en las sombras, también había estado en su propio hogar. Pero sabía que no podía detenerse. No ahora. La lucha estaba lejos de terminar, y ella no se permitiría caer. Días más tarde, el día del juicio había llegado. La sala del tribunal estaba abarrotada. La tensión se podía sentir en cada rincón mientras las voces murmuraban alrededor de María, que estaba sentada junto a los fiscales. Era el día del juicio, el momento de enfrentar a Roberto, Paco, Velasco y, lo más difícil, a su propia madre. La montaña de pruebas acumuladas por la policía, desde las grabaciones hasta los documentos confiscados, había hecho de este caso un tema de interés nacional. María, con las manos entrelazadas, observaba cómo el juez tomaba asiento. Frente a ella estaban los acusados, cada uno con un semblante diferente. Roberto evitaba su mirada, Paco tenía una sonrisa burlona y Velasco mantenía una expresión de falsa serenidad. Su madre, en cambio, parecía un espectro de lo que había sido, con los ojos apagados y la cabeza gacha. El fiscal principal abrió el caso con fuerza, presentando un resumen detallado de los crímenes: conspiración para cometer asesinato, corrupción, lavado de dinero y manipulación de contratos. Cada palabra golpeaba con la fuerza de un martillo en el corazón de María, pero se mantuvo firme. Era su momento de recuperar el control de su vida. Durante el juicio, las grabaciones de Roberto y Paco fueron reproducidas ante la corte. Las voces de ambos, planeando meticulosamente cómo deshacerse de María, resonaron en la sala. Roberto mantuvo la vista baja, mientras que Paco parecía disfrutar la atención. Luego fue el turno de las pruebas que vinculaban a Velasco con la red de corrupción. Las transferencias bancarias y los contratos ilegales hablaban por sí solos. Cuando llegó el turno de su madre, María sintió que el aire se volvía más pesado. El fiscal presentó las conversaciones telefónicas que la incriminaban, mostrando cómo había colaborado activamente con Velasco. Su madre no negó nada. Cuando el juez le dio la oportunidad de hablar, levantó la mirada hacia María, pero sus palabras no buscaron absolución. Cometí errores, pero fueron por desesperación. Nunca quise que esto terminara así. No hay justificación para lo que hice, pero espero que algún día puedas entenderlo. María no respondió. Las palabras de su madre, aunque cargadas de arrepentimiento, no podían borrar el dolor que había causado. Después de semanas de audiencias, llegó el día de la sentencia. El juez, con un tono solemne, comenzó a leer las condenas. Roberto Sosa, por conspiración para cometer asesinato y lavado de dinero, se le sentencia a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Roberto apenas reaccionó, su rostro endurecido por la derrota. O Francisco Paco Ruiz, por conspiración y participación en actividades criminales organizadas, se le sentencia a 25 años de prisión, con libertad condicional revisable tras 15 años. Paco se limitó a encogerse de hombros, como si el peso de la sentencia no le importara. David Velasco, por corrupción, conspiración para cometer asesinato y manipulación de contratos gubernamentales, se le sentencia a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Velasco mantuvo su compostura, pero la tensión en su mandíbula delataba su rabia contenida. El juez hizo una pausa antes de leer la última sentencia. Claudia Mendoza, por conspiración para cometer asesinato y encubrimiento, se le sentencia a 10 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir la mitad de la pena. María sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que su madre no volvería a formar parte de su vida, pero también sabía que había hecho lo correcto al testificar en su contra. Cuando todo terminó, María salió del tribunal rodeada de periodistas y cámaras. Las preguntas llovían desde todas direcciones, pero ella no dijo nada. Caminó en silencio hacia el auto que le esperaba, acompañada por Gómez, quien se había convertido en un apoyo invaluable durante todo el proceso. ¿Cómo te sientes?, preguntó Gómez mientras se subían al vehículo. Aliviada, supongo. Pero también cansada.
Esto no se trata solo de justicia. Es una pérdida de todo lo que alguna vez creí que tenía, respondió María, mirando por la ventana. Lo que has hecho es valiente. No solo para ti, sino para todas las personas que alguna vez han sufrido algo parecido. Esta red nunca volverá a dañar a nadie. María asintió. Las palabras de Gómez eran ciertas, pero el vacío que sentía no se llenaba tan fácilmente. Había ganado, pero el costo había sido alto. Meses después, María había comenzado a reconstruir su vida. Había dejado atrás su trabajo como abogada de patentes y había iniciado una fundación para ayudar a víctimas de conspiraciones y abusos. Su experiencia la había transformado en una voz fuerte y resiliente, una mujer decidida a marcar la diferencia. Un día, mientras organizaba un evento benéfico, recibió una carta de la prisión. Era de su madre. María la sostuvo en sus manos durante minutos antes de abrirla. El contenido era breve, pero cargado de emoción. María, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que estoy arrepentida. No espero tu perdón, solo quiero que vivas una vida plena, algo que yo nunca supe hacer. Te amo, aunque no lo merezca. Mamá. María cerró la carta y la guardó en un cajón. No sabía si estaba lista para perdonarla, pero también sabía que el odio no la llevaría a ningún lado. En su interior, algo comenzó a sanar. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde la ventana de su apartamento, María sintió una paz que no había experimentado en meses. Sabía que la lucha había terminado. Su vida nunca sería la misma, pero estaba dispuesta a construir algo nuevo, algo mejor. Y en ese momento, por primera vez, sintió que lo lograría. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.